Se lanzaron objetos, hubo insultos y acabaron a puñetazos. Las becerradas de Algemesí en Valencia acabaron ayer con 3 antitaurinos detenidos. Se habían colado en la estructura de la plaza y los aficionados la emprendieron a golpes contra ellos. Esta noche podría repetirse la becerrada y Carolina Cañizares, bona vesprada. ¿Qué ambiente hay ahora en el pueblo? Pues el ambiente está un poco enrarecido y son muy pocos los que nos quieren comentar lo sucedido anoche, entre ellos los defensores de las becerradas, que están muy enfadados porque dicen que la imagen que se está dando no es la adecuada, que la ley ha cambiado, la normativa ha cambiado en los últimos años y que ya no se maltrata a los animales, pero encontramos a vecinos de Algemesí, partidarios de la fiesta taurina, que dicen que esos festejos en concreto se deberían separar y desaparecer del calendario de fiestas de esta localidad y que se hace, que los animales sufren y que es cruel el trato que se les da en esas becerradas. En cualquier caso, 200 animalistas entraron ayer en la plaza de toros de aquí de Algemesí. Se vieron momentos de tensión cuando se tuvieron que enfrentar a los representantes de algunas peñas taurinas que contestaron a lo que consideraban una provocación por parte de los animalistas. El tono de los incidentes fue subiendo hasta que se llegaron a producir verdaderos incidentes, verdaderas agresiones. Hay 3 animalistas que permanecen en estos momentos en los juzgados de Alcira y lo que sí que parece es que esta noche se van a celebrar las becerradas. La segunda jornada de becerradas es una jornada que será de puertas cerradas para los periodistas, no podremos entrar. En cualquier caso, los animalistas dicen que sí que van a venir para tratar de impedir este festejo. Este antitaurino se sube a la estructura de la plaza de Algemesí. De repente un vecino del pueblo se abalanza sobre él y comienza a golpearle. No quiere que proteste contra las becerradas que allí se celebran. En total contamos 15 puñetazos hasta que otros 2 manifestantes acuden en su ayuda. Abajo también disturbios, insultos y lanzamiento de objetos. Los taurinos han empezado a tirarnos cubatas, tirándonos hielo. Yo no tiraba piedras, a mí me tiraron una piedra. Denuncian que los becerros que aquí matan no superan los 2 años y que en ocasiones se prolonga la agonía del animal. Son bebés y les hacen de todo, les tiran del rabo, aparte de que al final los matan. Esto que hacen es una salvajada y es totalmente intolerable en el siglo de hoy. Algemesí hoy sigue en fiestas con sus vecinos divididos. Hay quien asegura que los antitaurinos provocaron anoche con su actitud. Ellos también vienen con piedras y vienen con todo. Quieren ayudar, que se vayan al África y que ayuden a los niños que están muriendo de hambre también. Pero también hay quien defiende que no todo el pueblo está a favor de las becerradas. De 27 peñas que hay, solo 6 han querido participar en las becerradas y eso es significativo. Hemos venido porque creemos que las manifestaciones ya no sirven para nada y que tenemos que venir donde está el problema. De ahí que en los últimos días hayamos visto protestas parecidas en Tordesillas contra el toro de la Vega o también en Majadahonda, en Madrid, cuando el pasado domingo 4 activistas saltaron al ruedo y tuvieron que ser escoltados por la Guardia Civil para no ser agredidos. Divertámonos con la familia, con amigos,